Estamos de regreso y a propósito pues de lo que está pasando en nuestro país y luego de algún tiempo de silencio está con nosotros hoy nuevamente Keiko Fujimori, la ex candidata presidencial. Buenas tardes, bienvenida. María Inés, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Tengo entendido que has estado fuera del país algunos días, has regresado la semana pasada. Mira tú la coyuntura en la que te encuentras, ¿no? El gobierno del señor Ollanta complicado. Al principio él decía que era un tema menor, el de su hermano. Mira cómo sería complicado. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente no es un tema menor. Es lamentable que se esté antaurizando la agenda cuando hay problemas mucho más graves en nuestro país, como los conflictos sociales. Se ha avanzado muy poco en mejorar la calidad de la educación o la atención de salud. Creo que hay temas más importantes. Más adelante vamos a conversar a profundidad sobre estas últimas medidas que se han tomado. Sin embargo, yo creo que basta ya de hablar solamente del señor Antauro Humala. Creo que tenemos que hablar de cosas fundamentales, ¿no? Hay que saludar, por ejemplo, esta última decisión que ha tomado el presidente Humala de que el gas se garantice para el consumo interno, como así se había establecido en la Ley de Promoción del Gas en el año 98, cosa que cambió durante el gobierno del señor Toledo. Había quedado pues como una reserva o una garantía para las exportaciones en caso el gas destinado originariamente para ese fin se acabara. Pero bueno, las cosas nuevamente están en su sitio. Pero para terminar con el caso de Antauro y pasar a otros de mayor importancia, Keiko, ¿qué te parece cómo se ha manejado? Porque primero se dijo que en Piedras Gordas no estaba segura la presencia, por ejemplo, de la madre, que era muy difícil garantizar su llegada y que por eso lo trasladaban. Luego, en el otro penal Virgen de las Mercedes, en Chorrillos, se supone que era un ambiente mejor. Luego también se ha portado mal ahí, dice que le faltaba el respeto, agredía a los agentes. Lo han llevado a la base naval del Callao, cuando 3 días antes el ministro el señor Pérez Guadalupe, decían que esto era imposible, que no se podía contemplar esa posibilidad. Yo creo que ha habido una serie de excesos y de errores. Excesos, obviamente, por parte del señor Antauro. Se le ve en uno de los últimos videos fumando marihuana, con un iPhone, dando entrevistas. Obviamente, todos estos excesos lo que ha hecho es buscar una sanción. Él, de cierta manera, se ha merecido una sanción drástica por parte del INPE. Sin embargo, también creo que ha habido errores, ¿no? Yo creo que fue un error trasladar al señor Antauro de Piedras Gordas al penal Virgen de las Mercedes. Lo que se debió hacer es cambiarle de régimen carcelario y ponerlo más estricto, manteniéndolo en Piedras Gordas. Hoy vemos con preocupación, saludamos la medida drástica, porque merecía una sanción. Sin embargo, me preocupa la seguridad nacional. Se ha hecho un traslado de 3 sentenciados terroristas, cabecillas terroristas, Feliciano, Polay Campos y Rincón Rincón, a Piedras Gordas. La pregunta es más peligroso que estos terroristas? No creo. Precisamente conversábamos ayer con el doctor Amoretti, bueno, decía entre otras cosas que ameritaba una sanción como un aislamiento de 45 días y no un traslado a un penal de máxima seguridad, teniendo en cuenta que, bueno, estos 4 terroristas también han sido trasladados al penal de Piedras Gordas, donde precisamente se han cometido estos excesos. O sea, esta decisión es errada. ¿O le parece que ha sido acertada? Vuelvo a repetir, creo que era importante buscar una sanción drástica al señor Antauro Humala. Sin embargo, creo que se pone en riesgo la seguridad nacional de nuestro país, trasladando a una cárcel con menos seguridad a estos cabecillas terroristas. Yo espero que el ministro pues haga retornar a estos terroristas pronto a la base naval, que es donde merecen estar por, digamos, la seguridad de todos los peruanos. Y la otra cosa que me preocupa es que se haya cambiado una norma, se haya adaptado el reglamento con nombre propio, ¿no? Esto genera un poco de inestabilidad. Eso quiere decir que cuando hay un bajón en las encuestas nuevamente se va a cambiar una norma. Yo creo que la ley se da para, digamos, la seguridad de todos los peruanos y no en base a una sola persona. Además, el Tribunal Constitucional había señalado ante un pedido precisamente de uno de esos cabecillas terroristas de ser trasladado a un penal de régimen ordinario. El Tribunal Constitucional había decidido que por precisamente la peligrosidad de esa gente no podía ser trasladada a ningún otro centro penitenciario. Y mira, por hacerle un espacio a Antauro es que se pone en riesgo, de acuerdo a lo que dice el Tribunal Constitucional, la seguridad nacional. ¿Lo mismo piensas tú? Sí, efectivamente, y creo que
hay que darle un tiempo para que el ministro explique por qué ha hecho estos cambios. Entendemos y respaldamos el hecho de que hay una sanción ejemplar para el señor Antauro por todos los excesos que él ha estado cometiendo. Sin embargo, esto no puede perjudicar la seguridad de todos los peruanos. Ahora, tú decías que por antaurizar la agenda nacional de más importantes, como por ejemplo los conflictos sociales. ¿Qué te parece la forma como ha manejado el gobierno de Ollanta Humala el tema de la minería informal, la minería ilegal, sobre todo en la selva de Madre de Dios, y con esa norma que dio precisamente para acabar con esto? Hubo una resistencia, pero el gobierno parece que lo ha manejado bien. ¿Te parece lo mismo a ti? El enfrentar el problema de la minería informal es importantísimo, porque le está haciendo un daño terrible al medio ambiente en Madre de Dios. Es el pedido que hace todos los pobladores de Madre de Dios. Sin embargo, lo que a mí me sorprendió es que frente a una huelga, inmediatamente el gobierno cediera, y ha cedido en que la ejecución de este reglamento establecido por el Poder Ejecutivo va a, ponerse en marcha recién en un año. La pregunta es, de aquí a un año van a hacer otra huelga, van a volver a postergar la puesta en marcha. Entonces yo creo que debe dar señales claras de que si se va a hacer algo, lo va a hacer, pero no puede, a través de una mesa de negociación, a pocas horas, ceder frente al pedido de estos mineros que tanto daño hacen al medio ambiente. Pero eso parece ser, la apuesta de ese gobierno, es decir, tomar decisiones para enfrentar los problemas, como por ejemplo, de la minería informal, pero no ante una protesta social, enfrentarla con dureza ni reprimirla, muy drásticamente. Es que yo creo que no se tomaron las medidas de prevención. Se anunció medidas, pero han debido estar en Madre de Dios antes, han debido explicarle a la población, han debido empezar la formalización y la inscripción de estos mineros informales, que es lo que ellos están pidiendo. Entonces se han debido tomar medidas preventivas antes de lanzar este reglamento. Pero una vez hecho esos cambios, no se podía retroceder. Eso es a lo que yo critico. Obviamente, frente al lamentable de algunas personas, obviamente se tiene que encontrar una solución, ¿no? La vida de las personas está por encima de todo, pero eso debió preverse, eso debió prepararlo mejor, ese gobierno. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema, y es que las interceptaciones telefónicas ocurridas también en el Callao estarían detrás también, maquinando todo esto, las personas que están vinculadas al caso de Business Track, según la comisión investigadora de este tema. ¿Qué te parece a ti? Bueno, me parece terrible todo lo que estamos escuchando y viendo a través de los medios de comunicación. Hay una gran red de interceptación en el Callao. Yo pido a las autoridades, a la Fiscalía, hacer un trabajo celero. Caiga quien caiga, se tiene que encontrar a los culpables de quienes están haciendo estos delitos. Ahora, se está pidiendo también el manejo de la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Crees que esto debería darse o únicamente con la intervención del Ministerio Público como sigue la ley? En este caso, por las últimas apariciones en los medios de comunicación, los reportajes, le corresponde también al Congreso hacer una investigación. Una vez que el Congreso ha culminado la investigación, lo puede derivar a la Fiscalía. Pero la Fiscalía tiene una investigación corriendo, y generalmente, Keiko, cuando interviene el Congreso de la República es cuando el elemento político es el que contamina precisamente las investigaciones y los tomos finales, vienen cargados con eso, la intencionalidad política tomando el lugar a la justicia. Es cierto que en el Congreso, se puede mediatizar o politizar una investigación que debe ser seria y rápida. Sin embargo, es la labor también del Congreso de la República fiscalizar e investigar. La sugerencia que yo haría es que esta investigación se haga de manera reservada, ¿no? De tal manera que se pueda preservar la seriedad de la investigación, y luego que se hayan determinado las conclusiones, derivarla inmediatamente al Ministerio Público. Oye, ocurre, Keiko, cuando en el Congreso se está revisando esta ley que conocemos como la ley Mordaza, ¿no? La que le impide a la prensa difundir ciertos audios obtenidos ilegalmente, como estos, por ejemplo. Nos habríamos perdido de este caso chuponeo. Efectivamente, la posición del fujimorismo y la posición mía personal es estar en contra de esta ley Mordaza.
Yo creo en la autorregulación de los medios de comunicación y prefiero pecar de exceso de libertad, ¿no? Por defecto. Así es, que por defecto, efectivamente. Yo creo que los periodistas, los medios de comunicación sabrán determinar si es que se encontrara un audio, si es que es de interés de la opinión pública, si es de interés del Estado o si es simplemente para dañar la privacidad de una persona. En ese caso espero que no se publique. Déjeme regresar por última vez al tema Antauro, espero, en esta conversación que tenemos, pero resulta que una de las inconductas de Antauro y que motivaron, se supone, su traslado también fue la colocación de este cartelito en este canal Virgen de las Mercedes cuando llegó el jefe del INPE acompañado de la prensa para una inspección y aparecía, pues, ¿no? Y el Antauro ponía ahí, privilegios, se preguntaba y respondía, en la Diroes, hacía alusión al lugar donde cumple su condena tu padre, el expresidente Alberto Fujimori. No se puede comparar Antauro Humala, que ha asesinado a 4 policías, con mi padre, que es un expresidente de la República. Y por otro lado, quiero señalar que mi padre es una persona que está privada de su libertad, pero que siempre ha cumplido las normas, los reglamentos. Él estudia pintura, ha estado trabajando, pidió permiso para trabajar los terrenos baldíos, hoy tiene sembrado rosales, entonces son comportamientos absolutamente opuestos. Y ese cartelito que puso, yo me imagino que lo que quería era desviar la atención, ¿no? Ha sido un exceso más de muchos que este señor ha cometido. ¿Cómo va el tema de la salud de su padre? Obviamente mi padre, como lo señalan los exámenes médicos, es un paciente de alto riesgo. El cáncer con la depresión son 2 enfermedades que juntas son muy peligrosas. Se está trabajando en la posibilidad de hacer un pedido de indulto. Sin embargo, mi padre todavía no ha tomado la decisión final. ¿Cuándo van a tomar alguna otra acción mucho más inmediata con respecto a este indulto? Además, digamos, de la posibilidad de presentar el indulto, el abogado César Nakazaki también está trabajando en algunas medidas legales, ¿no?, a través del Poder Judicial. Keiko, permítanos hacer una pausa, tenemos que cumplir compromisos con los auspiciadores en María Inés y regresamos con esta entrevista. Volvemos. Muchas gracias a Carlos Villarreal por el informe. Nosotros en Marinés en cualquier momento retornamos para recoger más reacciones a lo que está pasando alrededor del traslado de Antauro a ese centro penitenciario. Mientras tanto, continuamos con la conversación que tenemos con Keiko Fujimori, es candidata presidencial del Fujimorismo. Keiko, cuando ese tema, o antes de que este tema de Antauro copara todos los medios de comunicación y la agenda, teníamos uno en realidad más importante y más complicado. Lo que está pasando en la Cancillería peruana a propósito de este impasse surgido con Gran Bretaña, la visita frustrada de la fragata, la intervención argentina, y todo esto cuando la Haya ya puso fecha para la parte oral en este contencioso que tenemos con Chile para la delimitación de nuestra frontera marítima. Es en diciembre. Se habló se cuestionó al canciller y se dijo que era inapropiado hacerlo en estas circunstancias. ¿Qué piensas tú? La política de relaciones exteriores se maneja en base a los intereses del Estado. Y está bien claro de que Inglaterra es uno de los principales inversionistas en nuestro país. Y eso es algo que se tiene que tomar en consideración cuando se ven las relaciones internacionales. Obviamente que los peruanos, como toda Latinoamérica, es solidario frente al anhelo de que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Sin embargo, vuelvo a repetir, la política de relaciones exteriores se maneja con frialdad, viendo cuáles son los intereses para nosotros los peruanos. ¿Actuó bien o actuó mal el canciller? Yo creo que el canciller actuó mal porque en base a la presión o una llamada telefónica de alguna autoridad argentina, no se puede cambiar los acuerdos ya establecidos, no solamente por ellos mismos, sino por el Congreso de la República. Entonces, mostramos pues una gran debilidad. Lo que nosotros debemos hacer es mantenernos imparcial frente a este problema
y actuar, como vuelvo a repetir, de acuerdo a lo que nosotros los peruanos nos conviene. ¿Debería entonces dar un paso al costado el canciller? Se le va a interpelar al canciller y creo que él tiene que responder todas las inquietudes naturales que tienen tres grupos políticos. Yo no creo que esto sea una inestabilidad ni que se le busque debilitar frente al proceso de La Haya. Muy por el contrario, yo creo que frente al proceso de La Haya todos los peruanos estamos unidos. Pero este tipo de metidas de pata no puede ocurrir, pues, justamente meses antes de ver temas tan importantes como los temas limítrofes. Keiko, antes de culminar esa conversación, cuando tú apareces, se recuerda cíclicamente que tienes problemas no resueltos todavía con la justicia peruana. ¿Cómo quedaron esos procesos? Bueno, el día de hoy quiero anunciar con gran satisfacción que hace algunas semanas el último proceso de investigación que yo tenía, porque he tenido varios, pero el último que quedaba, por supuesto, cómplice de enriquecimiento ilícito con el tema de mis estudios y el de mis hermanos, ha sido archivado. Mis hermanos y yo hemos sido absueltos, en este caso por tercera vez, por la Fiscalía. Agradezco, pues un poco, se han demorado 12 años, ¿no?, en investigar estos casos, pero la justicia tarda, pero llega. Se ha utilizado esto políticamente en nuestra contra, se han puesto más de 100 militares. Sin embargo, creo que es hora de mirar hacia adelante. Vuelvo a repetir, tengo una gran satisfacción. Mis estudios y el de mis hermanos fueron pagados por mis padres y no por el dinero de todos los peruanos, como tantas veces se repitió. Keiko, tú regresaste de los Estados Unidos hace poco. ¿Qué hacías por allá? Bueno. Recibí la invitación de la Universidad de George Washington. Fui a participar en un foro que se llama Líderes y Campañas. Tenemos imágenes, me parece, que podemos exhibir en esta parte final. A ver, veámoslos. Solo tener el apellido no es suficiente para ganar una elección política, sino hay que trabajar con disciplina, con humildad, escuchando a la política. Que ellos vean en cada uno de nosotros que somos serios y que queremos lograr un cambio para nuestro país. Perú marginado, como en Caraballo, donde hay muchas zonas que no tienen agua, donde hay muchos niños desnutridos, donde no tienen oportunidades de trabajo. Y mientras hayan estas diferencias, pues yo voy a seguir en política para lograr un cambio en mi país. ¿Qué significa eso, Keiko? Candidata nuevamente, ¿no? No estamos hablando de candidaturas, estamos hablando de mi responsabilidad como presidenta de un partido político. Yo me reúno todas las semanas con mi bancada, conversamos de temas coyunturales, hablamos de proyectos de ley y voy a seguir, como lo dije en esa conferencia, mientras haya todavía grandes necesidades en nuestro país, mientras haya 10 millones de peruanos viviendo en situación de pobreza, pues tengo una responsabilidad y la voy a asumir dando, digamos, siendo la cara de Fujimori, sin que esto signifique ninguna candidatura. Mira, el Lourdes Flores también está pensando en una nueva candidatura y se dice que Nadine, si cambian alguna ley por ahí, imagínate. Bueno, mientras más mujeres hay en la política, mejor. ¿Qué te parece Nadine, para acabar? Yo creo que es importante la popularidad que ella tiene porque le da solidez también a la pareja presidencial. A mí no me extraña, ¿no? Porque siempre la hemos visto trabajando en la campaña como una de las asesoras más importantes del presidente Humala. Así es que yo creo que su trabajo, la responsabilidad y las decisiones que ella toma con el presidente Humala, pues creo que son importantes para nuestro país. ¿Tiene las aptitudes entonces para candidatear como presidenta de la República? Ser candidata y asumir una responsabilidad de esa naturaleza, habría que preguntárselo a ella, ¿no? Por lo tanto, por ahora yo creo que tiene carisma y tiene, digamos, es un gran respaldo para pero hay ahí un obstáculo. ¿Tú estarías a favor o no de modificar esa ley, ese artículo que le impide? Yo en lo personal no creo en ese tipo de trabas, ¿no? Porque yo creo que la población tiene derecho a elegir y la población es bastante sabia para poder escoger a sus líderes. Imagínate. Oye, eso se verá más adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza 2011, ex candidata presidencial, aquí en los estudios de RPP Televisión. Ya es la 1:00 p.m. en punto, momento de ir a la mesa de información de RPP Noticias porque tenemos el gran resumen de la hora.